Mami está enferma, pero aún así sonreirá si vienes a mi fiesta, le dijo la niña al hombre del traje. El viento susurraba entre los árboles desnudos, llevando consigo el débil crujido de hojas secas arrastrándose por el pavimento agrietado en un pequeño parque olvidado, escondido detrás de una hilera de viejos edificios de apartamentos. James Crane estaba sentado solo en un banco desgastado, su traje de carbón impecablemente planchado, sus zapatos de cuero negro inmaculadamente pulidos. Sin embargo, nada en él parecía completo. Sus hombros estaban ligeramente caídos, y sus dedos aferraban una taza de café de papel tibia como si fuera lo único que lo anclaba al presente. 6 años se cumplían ese día. Acababa de venir del cementerio. La lápida de mármol con el nombre de su hija aún brillaba, intacta por la suciedad y el abandono del mundo que la rodeaba. Había dejado rosas blancas, sus favoritas, aunque nunca creció lo suficiente como para decirlo con certeza. No hubo ceremonia, ni invitados, solo él y el silencio al que se había acostumbrado demasiado. Miraba fijamente hacia adelante, perdido en una neblina de «¿qué hubiera pasado si?» y arrepentimiento. Fue entonces cuando lo sintió, la sensación de ser observado. Un suave arrastre en el cemento dirigió su mirada hacia una pequeña figura que estaba a pocos metros. Una niña, no mayor de 3 años, con el pelo rubio despeinado y un vestido azul descolorido, aferraba una pequeña bolsa de tela contra su pecho. Sus zapatos no coincidían, uno rojo, uno rosa, y sus mejillas estaban manchadas con lo que podría haber sido chocolate o tierra, pero sus ojos eran claros, grandes y fijos en él. «¿Usted también está triste, señor?», preguntó, su voz ligera y curiosa, como una pregunta sobre el tiempo. James parpadeó, sorprendido. «¿Qué le hace pensar eso?». Ella señaló. «De hecho, porque está sentado solo como yo». Eso le golpeó más fuerte de lo que debería. «¿Y por qué está sola, cariño?». La expresión de la niña se puso seria. «Hoy es mi cumpleaños. Mami está enferma, pero aún así sonreirá si vienes a mi fiesta». James la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Había enfrentado salas de juntas, adquisiciones de miles de millones de dólares, negociaciones despiadadas, pero no tenía defensa para esto. Miró a su alrededor. Algunos niños jugaban a lo lejos, ninguno prestando atención. Detrás de ellos, una hilera de apartamentos de ladrillo se alzaba imponente, gastados y cansados. Yo no creo que deba entrometerme», dijo con cuidado, empezando a levantarse. Pero su pequeña mano se extendió, tirando de la manga de su abrigo con sorprendente firmeza. Su voz esta vez era más suave. «Por favor, guardé dulces de la escuela para esto». James la miró, la seriedad en sus jóvenes ojos, del tipo que nunca debería existir en alguien tan pequeño, y sintió que algo se rompía. No había celebrado un cumpleaños en años, ni siquiera el suyo propio. El último al que asistió fue en la habitación de un hospital, su hija demasiado débil para soplar las velas. Ella había susurrado: «Está bien, papi. Podemos fingir». Esta niña también estaba fingiendo. Asintió lentamente. «Está bien, entonces. Guía el camino, cumpleañera». Su rostro se iluminó como el amanecer irrumpiendo a través de una tormenta. Ella buscó su mano sin dudar, y él la dejó tomarla. Sus dedos estaban fríos pero firmes. Mientras caminaban, ella charlaba sobre el dibujo que había hecho, como mami estaba descansando, como los otros niños se habían ido a casa, pero que seguía siendo una fiesta porque tenía sus dulces. Y ahora tenía un invitado. Él escuchaba, más presente de lo que había estado en años. Más adelante, los edificios se alzaban más cerca. Una cortina ondeaba en una ventana del segundo piso. En algún lugar ladraba un perro. Se dio cuenta, por primera vez en mucho tiempo, de que no estaba pensando en negocios, ni en pérdidas, ni en sí mismo. Simplemente estaba siguiendo a una niña que había visto su tristeza antes de que él hablara, y por razones que no podía explicar, eso le hizo sentirse humano de nuevo. El pasillo olía ligeramente a moho y pintura vieja. James siguió a la niña por 2 tramos de escaleras chirriantes, con su pequeña mano aún envuelta en la suya. Ella saltaba con propósito, tarareando suavemente por lo bajo mientras llegaban a una puerta azul descolorida. Con el número 2C apenas adherido a la madera, golpeó 2 veces suavemente, luego empujó la puerta para abrirla sin dudar. «Mami, he traído a alguien».
James dudó en el umbral. La habitación de dentro estaba tenuemente iluminada. Una bombilla amarilla parpadeaba débilmente sobre un pequeño fregadero de cocina. Las paredes estaban manchadas por el tiempo, una esquina remendada con cartón. El sofá cerca de la ventana se hundía por el medio. Sobre él yacía una mujer, frágil, rubia y pálida. ¿Natalie? Al sonido de la voz de su hija, se movió, tosiendo ligeramente mientras giraba la cabeza. Cuando vio a James, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo a medida, su cuerpo se tensó, sus ojos se movieron rápidamente entre el hombre y su hija. Confusión. Luego preocupación. Luchó por sentarse, apoyándose en sus codos temblorosos, pero su cuerpo la traicionó. Su brazo cedió y casi se desliza hacia abajo antes de sujetarse con un jadeo. James instintivamente dio un paso adelante, con las manos alzadas en señal de disculpa. Lo siento. Yo no quise entrometerme. Ella me invitó a una fiesta. Natalie parpadeó rápidamente, tratando claramente de procesar lo que sucedía. Su voz, cuando llegó, era ronca pero serena. ¿Vino con ella? Él asintió. Me encontró en el parque, dijo que hoy es su cumpleaños. Un instante de silencio. Natalie miró a su hija, ahora afanándose por la pequeña sala, extendiendo servilletas y colocando 2 tazas de té que no coincidían en una mesa plegable, luego de nuevo a James. Todavía había un destello de miedo en sus ojos, de lo desconocido, de un extraño en su casa, pero algo en su expresión pareció calmarla. Ella esbozó una media sonrisa cansada. Bueno, en ese caso, bienvenido. James entró lentamente, observando la habitación. Era pequeña y claramente desgastada, pero limpia a su manera. Un estante tenía algunos libros ilustrados y un oso de peluche gastado al que le faltaba una oreja. Dibujos con crayones estaban pegados con orgullo en el refrigerador y las paredes. Uno mostraba una familia de figuras de palo sonriente con un sol brillante arriba. Sin pastel, sin globos, solo esperanza colgando de un hilo. La niña seguía ocupada preparando. Voy a buscar los dulces. Espere aquí, señor. Natalie observó a su hija, luego miró su propio regazo. Una cánula corría bajo su nariz, conectada a un tanque de oxígeno portátil al lado del sofá. No esperaba visitas, dijo suavemente, su voz teñida de disculpa. James le ofreció una sonrisa amable. Honestamente, yo tampoco pensaba estar en una fiesta hoy, pero su hija insistió. Y he estado en 100 eventos que se llamaban fiestas, ninguno se sintió tan honesto. Natalie exhaló, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Ella hace eso, dijo, gesticulando hacia la niña que ahora subía a una silla para alcanzar un estante alto. Te hace sentir como la persona más importante de la habitación. James la observó con tranquila admiración. Es extraordinaria. Hubo una pausa. Luego Natalie lo miró. Ella guardó esos dulces de la escuela toda la semana. Dijo que no quería comerlos hasta que tuviera a alguien con quien compartirlos en su cumpleaños. James miró al suelo, de repente luchando por encontrar palabras. Me dijo que su mamá le prometió un pastel, murmuró. La sonrisa de Natalie vaciló. Sus ojos se volvieron vidriosos, pero los mantuvo firmes. Sí. Iba a hacerlo, susurró. Antes de empeorar. James se volvió para mirarla más de lleno. No me debe una explicación. Natalie negó con la cabeza lentamente. Se lo debo a ella. Tiene 3 años. No entiende lo que significa cuando no puedo levantarme de la cama durante días. O porque su papá nunca volvió a casa después de que ese andamio se cayera. Ella solo quiere velas y a alguien que le diga feliz cumpleaños. James miró de nuevo a la niña, que ahora desenvolvía cuidadosamente 3 pequeños caramelos duros y los colocaba en un plato de plástico. Consiguió las 3 cosas, dijo, velas y a alguien que lo dijera. Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas. Asintió, tragándose un nudo en la garganta. Luego, reuniendo las últimas de sus fuerzas, enderezó la espalda y dijo con gracia, bueno, entonces, señor, no hagamos esperar a la cumpleañera. La niña regresó, aferrando su bolsa de tela como si contuviera algo sagrado. Caminó con pasos deliberados, su rostro lleno de orgullo y ceremonia.
James la observó mientras se arrodillaba junto a la mesita y abría cuidadosamente la bolsa. Traje los buenos, dijo, su voz brillante. Sus pequeños dedos, pegajosos en las puntas, desenvolvieron 3 caramelos coloridos, uno rojo, uno verde, uno azul, y los colocó suavemente en un plato de papel descolorido. Los animales de dibujos animados estaban gastados y manchados, pero el cuidado en sus manos los hacía sentir preciosos. James se bajó lentamente al suelo, doblando su abrigo pulcramente a su lado. Sentado con las piernas cruzadas, tomó el caramelo verde y lo sostuvo entre sus dedos como si nunca hubiera visto algo más valioso. Gracias, dijo sinceramente. Ella sonrió con orgullo. Ese es de menta. Mami dice que es bueno para el aliento. Se rió suavemente, sorprendido por el sonido de su propia risa, suave, genuina y ausente de su vida desde hacía mucho tiempo. Natalie observaba en silencio desde el sofá, su cuerpo recostado en los cojines, una mano ligeramente apoyada sobre su pecho. La sonrisa de su hija había regresado plena y sin cargas, y por primera vez en semanas. La fatiga alrededor de los ojos de Natalie pareció suavizarse. Bien, dijo la niña, tomando aliento. Voy a cantar ahora. James se sentó más erguido, con las manos en el regazo. Estamos listos. Cerró los ojos y juntó las manos como si se preparara para una ceremonia. Su voz era ligera y temblorosa. Cumpleaños feliz para mí. Cumpleaños feliz para mí. Pero en la última línea, su voz vaciló. Sus ojos se desviaron hacia el plato. No había pastel, ni vela, solo dulces y silencio. Aún así, sonrió, levantando ligeramente la barbilla. Ahora soplaré el aire, dijo. Se inclinó hacia adelante y exhaló suavemente sobre el plato. Sin llama, sin humo, solo el sonido de su aliento, suave y decidido. Los labios de Natalie temblaron, su garganta se apretó. Parpadeó con fuerza, pero una lágrima se le escapó. De todos modos, James tragó saliva, el momento lo tomó por sorpresa. Era tan simple, tan puro, que rompió todos los años de silencio que había construido a su alrededor. Entonces la niña se volvió hacia él y preguntó en un susurro, «Señor, ¿cree que los deseos se hacen realidad sin velas?» No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un encendedor plateado. Era viejo, las iniciales desgastadas, pero aún legibles. Miró a su alrededor, vio un palillo en una taza cerca del fregadero, lo partió por la mitad, encendió la punta y lo sostuvo frente a ella. Solo dijo suavemente, «Si alguien más la enciende por ti». Los ojos de la niña se abrieron. «Es una llama de verdad». Él sonrió. «Pide tu deseo, princesa». Ella se inclinó, con las mejillas infladas, y sopló suavemente. La pequeña llama desapareció en un instante. La habitación se volvió a oscurecer, pero el resplandor que dejó permaneció. Entonces, en silencio, James metió la mano en su bolso de nuevo. Sacó un portaminas, lo abrió con cuidado y usó la carcasa de plástico para fabricar una pequeña vela improvisada. La clavó en vertical en el centro del plato. Sin hablar, le entregó el encendedor a Natalie. Ella dudó. Sus ojos se movieron entre James y su hija. Su mano tembló ligeramente mientras encendía el encendedor una y otra vez, hasta que la pequeña llama volvió a la vida. Encendió la vela improvisada. La niña aplaudió de alegría. Ahora es un cumpleaños, uno de verdad. James sonrió. Feliz cumpleaños. Natalie soltó una risa, frágil, etérea. Se convirtió en tos, pero no se cubrió la cara. En cambio, se dejó reír a través de ella. Una lágrima rodó por su mejilla. No hizo ningún esfuerzo por limpiarla. No puedo creer esto, dijo, su voz apenas un susurro. James la miró. Créalo. Está sucediendo. Natalie se cubrió la boca, con los ojos brillantes. No la había visto tan feliz desde antes del diagnóstico. James mantuvo su mirada firme y amable. A veces, dijo, todo lo que se necesita es una chispa. Natalie miró a su hija, que ahora fingía servirte invisible y dulces como si fuera el postre más elegante del mundo. Sin pastel, susurró, pero todo lo que necesitaba. James asintió en silencio.
Y quizás todo lo que necesitábamos nosotros también. A la mañana siguiente, James se sentó en la sala de juntas con paredes de cristal de Crane Holdings, el horizonte de la ciudad extendiéndose detrás de él como un reino que hacía mucho tiempo había dejado de admirar. Hombres y mujeres con trajes a medida hablaban en tonos cortantes sobre proyecciones, ganancias, permisos y una demolición planificada que dejaría espacio para un nuevo rascacielos. Apenas los escuchaba. Su mente no estaba en la habitación. Estaba a 3 millas de distancia en un apartamento oscuro donde una niña se había cantado feliz cumpleaños a sí misma sobre 3 dulces, y una mujer con ojos cansados había sonreído a través del dolor solo para ver reír a su hija. Cuando la reunión se centró en la propuesta de despeje del lado este, nombre en clave Proyecto Refugio, James levantó la mano. Quiero que se detenga, dijo. El murmullo cesó, las cabezas se giraron. No hemos completado un estudio de impacto completo, añadió, su voz firme. Estamos desplazando familias, personas. Quiero un plan revisado antes de que procedamos. Pero señor Crane, comenzó un ejecutivo. Dije, deténgalo. Salió de la habitación antes de que los murmullos comenzaran de nuevo. Esa tarde, regresó al apartamento 2C. El pasillo se veía igual, envejecido, cansado, pero esta vez llevaba algo diferente. Una pequeña caja que contenía un cupcake con glaseado rosa, 3 pequeñas velas de cumpleaños y un cómic desgastado envuelto en papel marrón. Cuando la puerta se abrió, Natalie estaba allí, apoyada en el marco. Había logrado cambiarse a una camisa limpia, y su cabello rubio estaba cepillado, aunque aún enredado en las puntas. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad regresó? James levantó la caja ligeramente y sonrió. Dije que era una fiesta. No me gusta irme a mitad de camino. Ella se hizo a un lado sin decir palabra, y él entró. La niña se iluminó al ver el cupcake. ¿Es para mí? Sí, dijo James. Esta vez podrás pedir un deseo con velas de verdad. Se instalaron de nuevo en la mesita, Natalie sentada con una manta sobre su regazo, James frente a ella, y la niña saltando en su lugar con entusiasmo. ¿Puedo encenderlas?, preguntó. James le entregó el encendedor. Con ayuda, Natalie se inclinó suavemente, guiando la mano de su hija. Juntos, encendieron las velas. 3 pequeñas llamas bailando sobre un cupcake demasiado pequeño. Pero para la niña, era un sueño de 5 pisos. Cerró los ojos, susurró un deseo que solo las paredes oyeron, y las apagó con un soplo constante. Aplaudieron. Ella sonrió radiante. Después, James desenvolvió el cómic. Este, dijo, era el favorito de mi hija. Nunca llegó a terminarlo, pero creo que a ti te podría gustar. Empezó a leer con voces exageradas, tontas y teatrales. La niña se rió tanto que tuvo hipo, e incluso Natalie, observando desde un lado, soltó una risa de verdad que se convirtió en tos. Usted se equivocó de vocación, dijo una vez que recuperó el aliento. Demasiadas reuniones de negocios, respondió James encogiéndose de hombros. El tiempo pasó desapercibido mientras hojeaban las páginas, picaban trozos de cupcake y jugaban a fingir con crayones rotos. Mientras el sol empezaba a ponerse, proyectando un tono dorado a través del sucio cristal de la ventana, James se levantó para irse. Pero algo le llamó la atención, un trozo de pintura pelándose cerca del marco. Sacó un pañuelo de su bolsillo, se arrodilló y limpió suavemente el polvo. Luego, notando el perchero colgando suelto al lado de la puerta, desabrochó la vieja correa de cuero de su reloj de pulsera, la partió en 2 y la usó para apretar los tornillos y mantener el gancho firme. Natalie observó desde el sofá, sin decir nada, pero sus ojos seguían cada movimiento. Al enderezarse, sacó una pequeña nota doblada de su chaqueta y la colocó en el borde de la mesa. La próxima vez, dijo, traeré té. Luego se dio la vuelta y se fue. Natalie buscó la nota después de que la puerta se cerrara con un clic. Estaba doblada en cuartos, la letra ordenada y sencilla. Cuando la abrió, se quedó sin aliento. En el reverso de un recibo de depósito bancario, dibujado con crayón, había un dibujo claramente hecho por la mano de un niño, 3 figuras de palo se daban la mano bajo un sol, un hombre alto de traje, una mujer con cabello amarillo y una niña pequeña con una corona. Debajo, garabateado con letras torcidas, mami más yo más señor amable es igual a feliz.
Natalie apretó el dibujo contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. El apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la máquina de oxígeno y la respiración lenta y rítmica de la niña acurrucada a su lado. Natalie se sentó al borde de la cama, sus ojos fijos en la pequeña luz de noche que proyectaba sombras sobre el papel tapiz que se pelaba. Sus dedos alisaron suavemente la manta sobre el pequeño cuerpo de su hija, pero sus pensamientos estaban lejos de estar quietos. Alcanzó la mesita de noche y cogió un pequeño frasco de vidrio. Una vez había contenido mermelada de fresa. Ahora estaba vacío, excepto por la tenue marca de cera en la tapa donde James había encendido esa vela improvisada. Esa luz había traído alegría a su hija. Ahora Natalie lo miraba como si fuera una bengala de advertencia. Cerró los ojos y sacó su cuaderno del cajón. Estaba desgastado, con las páginas dobladas, los márgenes garabateados con planes de lecciones que nunca más pudo enseñar. Esa noche, escribió algo diferente. Es amable, demasiado amable. Pero cuando esto termine, y siempre termina, ¿qué les pasa a personas como yo? ¿Qué les pasa a personas como yo cuando personas como él siguen adelante? No escribió más. No pudo. A la tarde siguiente, James regresó con un libro para colorear y una caja de crayones nuevos. Llamó suavemente y sonrió al abrirse la puerta. Traje algo para la artista, dijo. La niña chilló, corriendo a cogerlo de sus manos. Gracias, señor James. Pero Natalie se mantuvo más atrás, su tono educado, su sonrisa contenida. Es muy generoso de su parte, pero realmente no tiene que seguir haciendo esto, dijo suavemente, evitando sus ojos. Él dudó. Quiero hacerlo. Ella asintió una vez. Gracias, dijo de nuevo, luego desvió su atención a ordenar el mostrador, creando una distancia educada pero inconfundible. James se demoró un momento, observando cómo sus hombros se tensaban, luego se excusó en silencio. Esa noche, se encontraba en el centro de un gran salón de baile con una bebida en la mano y una sonrisa de cristal en su rostro. Candelabros de cristal brillaban sobre él. Las risas rebotaban en las paredes de mármol. Trajes y vestidos de gala se mezclaban. Se susurraban negocios sobre los entremeses, pero James no podía recordar el nombre del hombre que hablaba a su lado. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. La pantalla se iluminó con una foto, el dibujo que la niña había hecho. Mami más yo más señor amable es igual a feliz. Su mano se apretó alrededor del vaso. Lo dejó sin tocar. Se fue sin despedirse. Al día siguiente regresó al lado oeste, el mismo camino que había recorrido 2 veces antes. Pero esta vez, al cruzar la verja de hierro que conducía a los apartamentos, una voz lo detuvo. Un hombre mayor, con barba incipiente y gorra, estaba cerca de los escalones, con los brazos cruzados. «Usted es de la compañía, ¿verdad?», preguntó el hombre, con ojos afilados. James asintió. «Crane Holdings». La voz del hombre se endureció. «Gente como usted compra edificios como estos y nos echa. Luego derriban todo y olvidan que alguna vez estuvimos aquí». James lo miró. Sin trajes, sin cámaras, solo un hombre defendiendo el único lugar al que llama hogar. Tiene razón, dijo James en voz baja. Eso sucede con demasiada frecuencia. El hombre pareció sorprendido por la honestidad. James continuó, su voz firme. Pero quizás estoy aquí para recordar. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces el hombre se hizo a un lado. James subió las escaleras. Desde la ventana del segundo piso, Natalie había observado todo el intercambio. Había estado doblando la ropa, lo poco que les quedaba limpio, y se detuvo cuando lo vio llegar. Había esperado que se explicara, que defendiera sus visitas. O quizás había esperado que se fuera, pero él se había quedado, había escuchado. Había admitido lo que ningún hombre en su posición jamás haría. Cuando James llamó a la puerta, Natalie la abrió sin dudar. Había una dulzura en su rostro que él no había visto antes. Pase, dijo, su voz cálida pero suave. Ella ha estado preguntando por usted toda la mañana. James sonrió, entrando. La niña corrió hacia él, con crayones en mano, ya balbuceando sobre un nuevo dibujo. Natalie se apoyó en el marco de la puerta, observándolos.
No sabía qué era esto ni cuánto duraría. Pero por primera vez, se permitió creer que podría ser real. La energía se fue en todo el lado este justo después del atardecer. Las luces de la calle parpadearon una vez, luego fallaron. Una ola de oscuridad recorrió la cuadra, engullendo cada ventana y pasillo en sombras. En el apartamento 2C, Natalie encendió una vela, su llama parpadeando inciertamente sobre la encimera de la cocina. Su hija estaba acurrucada en el sofá, con una manta hasta la barbilla. Entonces llamaron a la puerta. Natalie abrió para encontrar a James allí de pie con una linterna en una mano y una bolsa de tela colgada al hombro. «¿De verdad vino?», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Incluso en la oscuridad?». James sonrió. «Es cuando él te sabe mejor». De la bolsa, sacó un pequeño paquete de galletas de mantequilla, un termo de agua tibia y un juego nuevo de tazas de té de plástico rosa. En cuestión de minutos, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. La única luz provenía de la linterna, inclinada hacia arriba para rebotar en el techo, proyectando suaves rayos sobre sus rostros y largas sombras en las paredes. «Esta noche», anunció Natalie, «tenemos un invitado especial en la mesa de té real». Miró a su hija, quien chilló de alegría. «El señor James es el caballero». «¿Qué tipo de caballero?», preguntó con una sonrisa. «El que trae galletas», declaró con orgullo. Natalie se rió. «Entonces es el tipo más raro». Se turnaron para contar historias. Natalie comenzó con un cuento de una princesa solitaria que vivía en una torre hecha de mantas. James retomó el hilo, describiendo a un caballero que llevaba un haz de luz en lugar de una espada, y que la encontró no por accidente, sino por promesa. La niña se reía con cada giro, con los ojos bien abiertos, sus manos revoloteando de emoción mientras añadía sus propias ideas tontas. Juntos lo llamaron la princesa enferma y el caballero con la luz. El tiempo pasó suavemente, delicadamente. La risa de Natalie surgía más fácilmente ahora, no luchando a través del dolor. James la observaba, como sus ojos brillaban en la oscuridad, como su hija descansaba a su lado con total confianza. Finalmente, la energía de la niña cedió al sueño. Su cabeza se deslizó en el regazo de Natalie, su respiración disminuyendo. La linterna zumbaba débilmente a medida que su batería se agotaba. Con la luz menguante, Natalie apoyó la espalda contra la pared, su voz más baja ahora. «Tengo miedo», admitió. «De acostumbrarme a esto, a usted, y luego perderlo todo». James no respondió de inmediato. Miró a la mujer a su lado, el peso que llevaba, los muros que aún mantenía en pie incluso en momentos como este. «Yo también», dijo finalmente. «Pero quizás esto es lo primero que no quiero perder». Se sentaron en silencio. El momento no necesitaba explicación. Más tarde, mientras Natalie levantaba suavemente a su hija y la llevaba hacia la cama, algo se le resbaló de la mano a la niña. Un dibujo con crayones, fresco y desordenado, aleteó hasta el suelo. Natalie lo recogió. La imagen era simple. Ella acostada en la cama, rodeada de oscuridad, una pequeña vela encendida en la esquina, y a su lado, una figura sosteniendo una luz, una versión de James en figura de palo, dibujada con manos extra grandes. Ella lo miró fijamente. «Debió haberlo dibujado antes», dijo suavemente. «Es más fuerte de lo que parece», dijo James, de pie a su lado. Natalie levantó la vista. «Igual que usted». Ella no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y por primera vez sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los suyos. No fue un gesto romántico. Todavía no. Fue algo más puro, más vulnerable, una silenciosa rendición del miedo, aunque solo fuera por una noche. James no habló. Simplemente sostuvo su mano y dejó que el silencio los envolviera. La linterna se atenuó hasta un tenue resplandor. La vela parpadeó, proyectando suaves patrones en la pared. En aquel apartamento oscuro sin electricidad, sin red de seguridad y sin promesas para el mañana, se sentaron juntos. Sin declaraciones, sin expectativas, solo el sonido de la respiración, el calor de las manos unidas y la frágil esperanza de que quizás no todo lo bueno tenía que terminar. El grito rompió el silencio de la mañana. James ya estaba despierto, sentado junto a la ventana de su apartamento, sorbiendo café amargo cuando llegó la llamada.
No se despierta, dijo la enfermera. La niña misma marcó el 911. Su número era el único que recordaba. Ya estaba cogiendo sus llaves antes de que ella terminara. Para cuando llegó al hospital, la sala de emergencias zumbaba bajo la tenue luz fluorescente, tiñéndolo todo de un azul frío. Natalie yacía inconsciente en la UCI, conectada a máquinas que silbaban y pitaban en un ritmo lento e inquietante. Su piel estaba pálida, su respiración superficial. Una enfermera ajustó su vía intravenosa, luego se hizo a un lado. James entró en la habitación sin hablar. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada contra todo lo que no podía controlar. Se sentó al borde de la cama y extendió la mano, apartando un mechón de pelo de la frente de Natalie. Sus manos temblaron mientras se quitaba la chaqueta y la extendía cuidadosamente sobre sus piernas. Detrás de él, suaves pasos amortiguados resonaron en el linóleo. La niña, envuelta en un suéter demasiado grande, aferraba su oso de peluche. Se detuvo en la puerta, observándolo. James se giró, le ofreció una pequeña sonrisa, pero ella no se la devolvió. En cambio, caminó lentamente hasta los pies de la cama, se arrodilló junto a su oso de peluche y desabrochó su abrigo rosa. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el oso. Luego, sin levantar la vista, susurró, «Él también tiene frío». James sintió un nudo en la garganta. En ese momento, ninguna sala de juntas, ningún trato multimillonario, ninguna vista de penthouse podía significar más que esto. Una niña tratando de compartir calor, un hombre aferrándose a la esperanza, una mujer luchando por respirar. Más tarde ese día, el médico llamó a James a una sala de consulta privada. El veredicto era sombrío. Hemos hecho todo lo que podemos. Su sistema inmunológico está colapsando. Necesitamos un donante de médula ósea urgentemente. Pero la lista es larga, meses, quizás más. James se sentó en silencio, luego habló una sola vez. Hágame la prueba. La enfermera parpadeó. Señor Crane, hágame la prueba. Los resultados llegaron 48 horas después. Era compatible. No le dijo a Natalie. No le dijo a nadie. Firmó el consentimiento, despejó su agenda y se preparó para la donación sin fanfarria ni anuncio. Simplemente apareció. El procedimiento lo dejó dolorido, con un dolor que no había esperado. Pero cuando la vio un día después, despierta y sentada, apenas pero viva, no importó. Natalie levantó la vista mientras él entraba en su habitación. Su hija estaba dormida en una silla junto a la cama, con los brazos alrededor del mismo oso de peluche. Usted dijo, su voz débil pero aguda. James sonrió débilmente. ¿Yo? Escuché, ronroneó. Lo hizo, ¿verdad? Él no lo negó. Acercó una silla, se sentó a su lado. No puede simplemente arreglarlo todo, dijo, más enojada que agradecida. No puede simplemente irrumpir en mi vida y esperar. No estoy arreglando, interrumpió James. Estoy eligiendo. Ella lo miró fijamente, con los ojos cansados, aún nublados por la medicación y el miedo, pero feroces. Él se inclinó hacia adelante, su voz baja, firme. Usted me dio una razón para sentir de nuevo, para recordar lo que es preocuparse por algo que no está ligado al dinero, la imagen o el legado. No hice esto para rescatarla, Natalie. Hice esto porque no quiero imaginar el mundo sin usted en él. Hubo silencio entre ellos. Solo el pitido del monitor cardíaco llenaba el espacio. Entonces, lentamente, los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas. No por miedo, no por dolor, sino por algo más profundo. Intentó hablar, pero no salieron palabras. En cambio, sus dedos buscaron a través de la manta, débiles, pero buscando. James la encontró a mitad de camino, envolviendo suavemente su mano con la suya. No hablaron de nuevo. Simplemente se sentaron allí, de la mano, mientras las máquinas seguían zumbando y las luces fluorescentes parpadeaban sobre ellos. Y en esa pequeña y estéril habitación, algo frágil y silencioso floreció. No la salvación, no un final de cuento de hadas, sino algo real. Una elección. Una vida no prometida, pero que aún valía la pena luchar por ella. El patio trasero era pequeño, pero nunca había parecido más mágico.
Las serpentinas ondeaban con la brisa, atadas entre los postes torcidos de una valla desgastada. Farolillos de papel se balanceaban en lo alto, proyectando suaves resplandores dorados a medida que se acercaba el anochecer. Los niños corrían descalzos por la hierba, sus risas resonando bajo el cielo abierto. Una mesa se erguía en el centro, cubierta con un mantel pastel, platos de cupcakes, cajas de zumo, y en su corazón un único pastel redondo cubierto de glaseado blanco con 4 velas rosas esperando ser encendidas. Natalie estaba de pie a su lado, sonriendo. Su cabello había vuelto a crecer en suaves ondas doradas que rozaban sus hombros. Llevaba un vestido azul pálido, nada extravagante, pero que resaltaba el color de sus ojos. Se movía lentamente, aún recuperándose, pero cada paso era suyo. James estaba a su lado, sosteniendo el pastel de cumpleaños con cuidado mientras su niña daba vueltas delante de ellos. Su vestido un torbellino de volantes y destellos. Ahora tenía 4 años. Una corona se posaba torcida en su cabeza, de plástico, brillante y perfecta. «Princesa», la llamó James. «Tu pastel real está listo». La niña se acercó saltando, con las manos entrelazadas en anticipación. James se arrodilló, equilibrando el pastel mientras Natalie encendía las velas. A su alrededor, la multitud se silenció. Amigos, vecinos, incluso algunos de los colegas de James que finalmente habían entendido por qué su jefe había cambiado tanto el año pasado. Pero en ese momento, solo importaban 3 personas. La niña se inclinó hacia adelante, la luz de la vela bailando en sus ojos grandes. Antes de soplarlas, se inclinó hacia James y susurró: «Tú fuiste mi primera vela». Él hizo una pausa. Luego sonrió, genuino, profundo. Se inclinó y le susurró: «Y tú fuiste mi primera luz». Sopló las velas con una gran bocanada, la risa brotando de su pecho mientras la multitud aplaudía y vitoreaba. James se puso de pie, dejando el pastel, pero sus ojos nunca se apartaron de la niña o de su madre. Natalie buscó su mano y él la tomó sin dudar. Ella lo miró no como un hombre que le había devuelto la salud o le había comprado regalos o se había quedado más tiempo que cualquier otro, sino como alguien que la había elegido cada día desde entonces. Sin contratos, sin condiciones, solo amor. Una canción sonaba desde un pequeño altavoz. Los niños bailaban y los padres socializaban, pero en el centro de todo estaban ellos 3, una vez rotos de diferentes maneras, ahora enteros de la única manera que importaba. Eran una familia. Mientras el sol se ponía bajo los tejados, proyectando largas sombras sobre el patio, James levantó a la niña en sus brazos. «¿Pediste un deseo?», preguntó. Ella asintió. «¿Cuál fue?». Ella se acercó de nuevo, los labios a su oído. «Deseé que pudiéramos quedarnos así para siempre». La acercó, besó su frente. «Ya lo somos», dijo. Natalie se unió a ellos, envolviendo sus brazos alrededor de ambos. Y allí, bajo la luz menguante y el suave resplandor de los farolillos, se quedaron, solo una mujer que había luchado por seguir viva, un hombre que había aprendido a vivir de nuevo, y la niña que les había iluminado el camino a ambos. Cerraron los ojos, y juntos aspiraron el humo de la vela, las risas a su alrededor, y la verdad suave e innegable. A veces, la fiesta de cumpleaños más pequeña se convierte en el comienzo de todo. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje. Si esta historia le conmovió aunque sea un poco, por favor considere darle me gusta al vídeo, compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza y suscribirse para más relatos reales y emotivos que nos recuerden lo que realmente importa, el amor, la compasión y la tranquila fuerza de la conexión humana. Active las notificaciones para no perderse ninguna historia que podría cambiar su día o su vida. Hasta la próxima, cuide su corazón y el uno del otro.